Ya regresamos, ya son las 9:03. Oiga, como todos los días y a esta misma hora, vamos a la mesa de análisis. Están aquí en el estudio de ORT Noticias Lorena Torres de la Universidad La Salle. Lorena, muy buenos días. Buenos días, Claudia, y también buen día a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. También con nosotros, como cada jueves, Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, buen día. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días, Lorena. Muy contento de estar aquí como siempre y bueno, ya listo para comenzar. Gracias. Bueno, vamos a empezar ya con este tema. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es acerca de la situación que viven los jóvenes en nuestro país. Por ahí leíamos que las autoridades en México daban a conocer que más del 40% de los jóvenes viven en pobreza en nuestro país. Lo estábamos platicando antes de iniciar con esta mesa de análisis. Las cifras, sin lugar a dudas, preocupante, porque muchos de los jóvenes, hay que decirlos, que, bueno, no concluyen una carrera universitaria o no estudian, y el argumento es precisamente por eso, por la falta de recursos económicos. Pero ustedes, como jóvenes, ¿les preocupa cuando escuchan esta cifra que el 40% vive en pobreza? Luciano Martínez. Sí, bueno, para hacer una precisión así muy rápida, porque generalmente cuando escuchamos este tipo de cifras que, no sé, el 40% de los jóvenes es pobre, pensamos que todos estos pues no trabajan o no están haciendo nada. Resulta ser que, bueno, de este porcentaje, que son alrededor de, si no me equivoco, ya 16 millones los jóvenes desocupados, bueno, no desocupados, los jóvenes en pobreza, pues bueno, a lo mejor la estadística que nos marca dice que casi la mitad está ocupado, o sea que tiene un trabajo, pero que además ese trabajo que tienen no le remunera lo suficiente. Dice que ganan menos de 200 pesos diarios. Y con ello, en la estadística, pues pasan a ser pobres. ¿Por qué? Porque no les alcanza para cubrir la canasta básica. Son personas que a final de mes están facturando, no sé, 2,000 pesos, o hay unos que hasta menos de 2,000 pesos están cobrando por su servicio, sea cual sea el que estén ofreciendo. Pues bueno, no solamente son jóvenes que no trabajan, sino que también hay jóvenes que están trabajando actualmente y que son pobres porque no les alcanza el dinero que están ganando. Esa nada más como precisión, y sí es muy preocupante porque recordemos que todos estos jóvenes no nada más son pobres, sino que no tienen acceso a servicios públicos. Por ejemplo, no tienen acceso a sanidad, no tienen acceso a una vivienda, no tienen acceso a muchas otras cosas que otros ciudadanos sí tienen y que además les ayudan, ¿no? Entonces se vuelve ahora sí que en un problema público y en un problema que nos preocupa a todos, porque pues estamos hablando de personas que ahora sí, como quien dice, pues están al aire. Sí. Al aire, y sobre todo yo escuchaba en un debate que se hizo hace no tanto entre una especie de periodista o algo así, con el Mijis o algo así, y este hombre de periodista, o no sé qué sea, la verdad no recuerdo, le decía: tú insinúas que entonces el joven que no trabaja se hace delincuente. Y yo creo que el Mijis fue un poco pues tímido, timorato, no sé cómo decirlo. No quiso decir que sí, pero no, efectivamente yo creo que sí también juega un papel importante, no solamente el entorno, sino las necesidades que tiene una persona. A veces esta situación de que aunque trabajes y no te alcance, pues sí te orilla a pensar, a lo mejor no en todo el grupo, no en los 16 millones de jóvenes en pobreza hoy en el país, pero sí a un grupo pues muy grande, sí le llama la atención o decide tomar esa decisión, irse por un camino, el camino por así que de la delincuencia organizada, pues para poder salir de esta pobreza. Lorena Torres. Pues yo pienso que es muy difícil salir de la pobreza, la verdad es muy difícil, y la queja que he visto mucho en las redes sociales es que a nosotros ya no nos tocó la temporada de los terrenos baratos o de los puestazos sin haber terminado la preparatoria. Eso ahorita ya no se da, ahorita es más difícil y necesitas cada vez más preparación académica para tener acceso a un mejor puesto. Pero estamos de acuerdo en que no todos tenemos las posibilidades de poder prepararnos académicamente o seguir preparándonos, porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más licenciados gracias a las facilidades que hemos tenido para empezar a estudiar la educación superior, becas, etcétera. Entonces cada vez hay más competencia, pero si yo quiero mejorar, o cada vez también la licenciatura queda un poquito más devaluada. Pero si yo quisiera mejorar, si yo como recién egresada de universidad
quiero empezar una maestría, pero mi trabajo no me lo permite, porque ahorita el sueldo que gana un recién egresado es de 2 a 3 salarios mínimos. Es muy, muy poquito. Entonces, si yo quisiera empezar una maestría, no puedo porque es muy cara. Es muy cara si yo quisiera empezar una maestría y mis ingresos no me permiten costearme una educación superior a la que yo tengo, y por lo tanto tengo menos oportunidades, muchas menos oportunidades de mejorar mi situación laboral o de mejorar mis ingresos. Entonces, sí es muy difícil. Y también tocando un poquito el tema que hablábamos y comentábamos la semana pasada, que igual si yo quisiera empezar un negocio es muy difícil porque tampoco puedo, si no tengo dinero para ahorrar, porque muy apenas lo que tengo, muy apenas me alcanza para cubrir mis necesidades básicas, no tengo para ahorrar para poner un negocio. Entonces, si yo quiero sacar un crédito, no tengo los ingresos suficientes para que me lo acepten. Y yo creo que es muy complicado, es como un ciclo de no acabar, que tener pocos ingresos te limita las oportunidades, y es ahí donde radica el problema, que estamos limitados de oportunidades para poder mejorar o poder salir de nuestra situación económica, y es muy complicado. Y yo creo que la situación se complica más en los jóvenes que no tienen, por así decirlo, casa propia, o que no tienen acceso al seguro social, que no dependen de sus papás, más o menos, que son independientes, porque hay quienes sí dependemos de nuestros papás y afortunadamente, bueno, en mi caso mi mamá no me pide para la casa, a lo mejor yo sí le puedo dar, pero no me pide, pero hay jóvenes que realmente son independientes de sus papás y no pueden disponer de todo el dinero para lo que ellos quieran o para darse lujo, sino que necesitan pagar una vivienda, comprar un mandado. Y yo tengo el caso de un amigo que él está rentando en un departamento, no tiene papás, renta un departamento, pero realmente le sobra muy poquito para la despensa, entonces la mayor parte de su sueldo se le va precisamente en una renta. Sí. Decían las autoridades hoy, se sabe en un nuevo gobierno, la Cuarta Transformación, que el hecho de que el 40% de los jóvenes se encuentre en pobreza es precisamente una herencia que les dejaron los pasados gobiernos, que porque siempre los excluyeron o los reprimieron y prácticamente ahí se estaba marginada la juventud. ¿Ustedes sienten que este fue el factor? Pues a lo mejor no nada más esa parte, ¿no? Sino que hay que tomar en cuenta, y es algo que a lo mejor también ya lo he mencionado en estas mesas de análisis, y es que la educación gratuita en nuestro país pues realmente no es tan gratuita como pensamos ni como creemos. Realmente la educación en nuestro país, a pesar de ir a escuelas públicas o a universidades autónomas que también son públicas, pues realmente es muy costosa. Realmente es muy costoso, desde ir al kinder, a la primaria y a la secundaria en nuestro país es muy costoso, y prácticamente se vuelve en un lujo que no cualquiera puede darse, y que se transforma pues en un gasto pues muy amplio o muy grande en cualquier familia, y que por lo mismo esto pues nos lleva a tener un grupo de jóvenes que pues al final los padres van a decir no darles educación, o truncar su educación, por ejemplo, hasta la preparatoria, y decirle hasta aquí te puedo dar, o hasta la secundaria, hasta aquí puedo llegar contigo, ya no puedo más, sigue tú si quieres por tus propios medios o métete a trabajar. Entonces yo creo que una de las situaciones, más allá de si lo heredó o no lo heredó, es que poco a poco las escuelas se han vuelto muy caras, no importa si son públicas, ya no quiero hablar ni de las privadas, las públicas, las escuelas públicas se han vuelto muy caras y de difícil acceso para cualquier persona, y es muy fácil, es cuestión de ir y preguntarle a una madre de familia cuánto es lo que se va a gastar, por ejemplo, en este próximo inicio a clases por cada uno de sus hijos o por uno de sus hijos. Es cuestión de preguntarle a un universitario cuánto se gasta, no nada más en el semestre, sino en todos los requerimientos que necesita llevar, y además podemos empezar a hablar hasta de transporte público. Es un costo muy grande el que se paga hoy en nuestro país, a pesar de que igual si nos ponemos a comparar, bueno, con universidades de primer mundo, pues no tiene nada que ver el costo, pero lo cierto es que no tenemos los recursos para pagar este tipo de instituciones que se supone son gratuitas. ¿Hoy sienten que la situación ha cambiado? ¿O que seguimos igual o peor? Pues bueno, por ejemplo, pues el nuevo plan de traer como universidades a lugares, yo les puedo hablar de manera personal, bueno, porque soy de Aldama, aunque ya tengo muchos años viviendo aquí, me enteré hace poco que fui, es que ya está una universidad ahí, no recuerdo el nombre y me da un poco de pena, ¿verdad? Pero es de estas universidades que Andrés Manuel anunció, ya hay una operando en una secundaria por las tardes, ocupando el espacio, bueno, pues de otra institución, sí, claro. Pero ya está de alguna manera pues trabajando.
y creo que la primera carrera que se ofreció es algo así como médico veterinario, que tiene que ver, sí, por la zona. Con esa región, ajá, tiene que ver con la zona totalmente. Y pues de alguna manera sí ha llegado a ayudar a un grupo de personas que además pues van a una institución o a una preparatoria que es un cebeta, que también tiene que ver con lo agropecuario y que además los toma directamente de ahí. Entonces la educación sí tiene mucho que ver con la zona y sí puede llegar a aliviar y ayudar a un grupo de personas que, por ejemplo, si eres de Aldama, es muy conocido, tienes que salir, tienes que irte o a estudiar a Tampico o te tienes que venir a estudiar a la capital, a Ciudad Victoria, y son gastos. Estamos hablando de renta, estamos hablando de comida, sí. Estamos hablando pues del transporte ida y vuelta, no sé si una vez a la semana, una vez al mes, o por quincena, depende ahora sí que la capacidad de los alumnos para poder pagar el boleto que estamos hablando. Por ejemplo, de Victoria a Aldama son 300 y feria de pesos, ya estamos hablando casi de 400 solamente en transporte para hacerte llegar de un punto al otro, sin contar todos los demás gastos. Entonces, pues sí ha venido a aliviar y puede venir a ayudar a muchos a tener una educación. Ahora el detalle es que solamente es una carrera y no todos se ven afines a esa carrera y no todos van a querer tomar esa oportunidad, solamente unos cuantos. Y de ahí no todos van a terminar esa carrera, solamente unos cuantos. Entonces se va reduciendo. No es que va a solucionar del todo, pero va a ayudar a unos cuantos. Dicen que es un 40% de jóvenes los que viven en la pobreza y que realmente fue una situación heredada porque, bueno, fueron marginando a este sector de la población, señala el actual gobierno. Pero realmente se está cambiando, Lorena, como la misma pregunta que le hacíamos a Luciano, ¿realmente se está cambiando o solamente dan a conocer la cifra y nada más? Pues yo creo que de que sí se hace algo, sí se está haciendo porque siempre en cada gobierno ha habido dinero destinado a este grupo de personas, entonces programas sociales sí hay, que se lleven a cabo de la manera correcta, eso ya no sé, pero sí hay programas sociales. La verdad, la pobreza nunca se va a acabar, siempre va a haber alguien necesitado o alguien a quien podamos ayudar en necesidad. Pero lo que yo creo es, como decía Luciano, que están abriendo universidades, estamos cayendo como en un ciclo, porque antes te daba mejores oportunidades estudiar hasta la secundaria. Luego, bueno, llegaron las preparatorias de Ciudad Victoria, tenían mejores oportunidades de empleo los que terminaban la preparatoria. Y pues bueno, si tenías acceso a una licenciatura, pues ya tenías acceso a un mucho mejor puesto, mucho mejor salario, pero ahora ya no es suficiente la licenciatura, entonces tienes que hacer una maestría y no cualquiera tiene acceso a la maestría. Entonces yo creo que va a llegar en un punto en el que yo creo que a lo mejor hacer la maestría no va a ser suficiente en un futuro, porque bueno, ya hay más competencia, ya hay más personas que tienen acceso a esta educación superior. Entonces yo creo que es el mismo ciclo, o sea, se está repitiendo lo mismo. Va a haber un punto en el que hacer la licenciatura a lo mejor no te va a dejar un buen ingreso y te vas a tener que ver en la obligación de a lo mejor meter un préstamo para empezar a hacer una maestría, quienes puedan tener acceso a un préstamo financiero. Pero yo creo que pues el gobierno sí hace su intento, y todos, no nada más en este sexenio, sino que en anteriores también todos los gobiernos han hecho su intento por erradicar la pobreza, por reducir el número de pobreza. Pero yo creo que mientras no hayan oportunidades para la gente que no tiene acceso precisamente a un mejor empleo, yo creo que va a seguir ahí. Entonces lo ideal sería enseñarle a los jóvenes a crearse oportunidades para poder salir de la pobreza, y que el gobierno tome acción en esa parte, porque bueno, puede dar dinero a la gente pobre o puede ofrecer las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que también es muy poquito dinero al mes, pero yo creo que el gobierno puede hacer sus esfuerzos, pero mientras esas oportunidades no existan, por ejemplo, si yo no tengo acceso y ni de chiste voy a poder costear una universidad pública, entonces ahí yo ya voy a verme truncada de por vida para poder salir de la pobreza. Entonces yo creo que lo ideal sería como crear estas oportunidades, como decía Luciano, que hicieron las nuevas universidades
AMLO, creo que se llaman Benito Juárez, si no me recuerdo. Estas universidades, entonces yo creo que ahí ya están tratando como de crearle una oportunidad a los jóvenes, pero de una manera también limitada, porque dice que nada más es la carrera de médico veterinario y no todos tienen el ideal de estudiar esa carrera o no les gusta, no les llama la atención. Entonces yo creo que pues el gobierno sí está haciendo, pero también tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, las oportunidades que yo tenga al alcance de mi mano. ¿Qué? ¿Luciano? Sí, ya nada más también como apunte, las universidades se llaman Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Así es como se llama. Y pues bueno, creo que como lo decía hace un momento, se han venido a ayudar un poco, o por lo menos a darle la oportunidad a un grupo de personas pues que no iban a tener esa oportunidad. Y es cuestión ahora pues de los jóvenes aprovechar esta situación. Si bien es cierto, son universidades que no tienen instalaciones, que no tienen equipo, y que seguramente van a estar batallando porque va a ser una situación pues más teórica que práctica, porque pues me imagino que tampoco van a tener ahora sí que todas las facilidades del mundo, pero creo que por lo menos digamos que muchos o un gran grupo de jóvenes que ni siquiera iban a tener la oportunidad de por lo menos inscribirse en una universidad, hoy la van a tener, y esperemos que no solamente sirva para que tengan educación, sino para que puedan encontrar fuentes de empleo o para que ellos mismos las puedan crear y puedan salir de lo que hoy estamos hablando, ¿no? De más del 40% de jóvenes viven en pobreza. Así es la situación, pues la escucha, ahora sí que esta cifra se escucha bastante preocupante, bastante alarmante, porque pues a dónde van a ir a parar ese 40% de los jóvenes. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. En H-E-B, los reyes están a cargo. Aguja norteña sin hueso, 189 pesos el kilo. Picaña de res, 159 pesos el kilo. Y queso menonita H-E-B, 127 pesos el kilo. Vigencia al 2 de enero. H-E-B, lo mejor todos los días. Y ya regresamos a esta mesa de análisis. Decíamos, bueno, ¿qué es lo que tienen las autoridades, lo que están haciendo? Y bueno, también el joven debe de tener el interés precisamente por abandonar esa pobreza, por querer salir adelante. ¿Realmente hay interés de los jóvenes por buscar un futuro, por buscar una vida mejor? Luciano. Pues yo creo que es una situación que a lo mejor no es medible. No es posible poderla medir de manera real, ¿no? Porque yo creo que si a cualquier joven le preguntas en este momento si quiere dejar de ser pobre, pues te va a decir que sí. Sí, claro. O sea, cualquier joven que esté en situación de pobreza, que le digas, oye, ¿quieres dejar de ser pobre? Pues te va a decir que sí. Ahora la pregunta sería, ¿cómo te gustaría dejar de ser pobre? O sea, trabajando duro, luchando, aunque el camino sea largo, aunque vas a dejar de ser pobre de aquí a 7, 8, 10 años, porque vas a tener que estudiar, prepararte, encontrar un trabajo, autoemplearte, lograr ahora sí que establecerte de manera legal, pagar impuestos, tener ahora sí que un largo camino, un proceso muy difícil porque además es complicado. ¿O vas a preferir el camino corto? Así es. La vereda. ¿O prefieres ese camino cortito en el que a lo mejor hay delincuencia o en el que no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? También tiene que ver con tranzas, tiene que ver con te conseguimos el título, te metemos aquí a nombre de no sé quién, te pasamos una nómina y de esa nómina tanto porcentaje es para esta persona que te acomodó.
Entonces, son muchas situaciones, ¿no? Es una elección a la que se van a tener que enfrentar los jóvenes, y es este camino pesado, difícil, duro, hasta llegar a obtener y poder salir. A lo mejor ya hasta vas a dejar de ser joven, ¿no? Para cuando dejes de ser pobre. Pero bueno, es un camino que se tuvo que afrontar y que además le ayuda a las autoridades, porque un joven que decide tomar este camino, aunque sea muy pesado, es un joven menos en la delincuencia. Así es, Lorena. Pues yo sí creo que haya jóvenes que sí quieren salir de la pobreza, o sea, pero ¿por qué? Porque hace tiempo leía que estaban diciendo que los jóvenes en Tamaulipas ya estaban dejando el campo, que prácticamente el campo se estaba quedando sin jóvenes quienes atendieran las tierras, también por falta de apoyos precisamente, y yo creo que también por la necesidad de salir de la pobreza y emigraban hacia zonas urbanas. Entonces yo creo que sí hay interés por parte de los jóvenes de dejar de lado la pobreza y buscar una mejor oportunidad de vida, pero es que vuelvo a lo mismo, si no existen esas oportunidades, jamás van a poder salir de la pobreza. Entonces yo creo que, pues como decía Luciano, y coincido mucho con él, que es pues un camino largo también. O sea, si uno realmente quiere salir de la pobreza, es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, pero sí se puede. Entonces hay que echarle muchas ganas y buscarle por todos lados. Si es necesario trabajar para poder estudiar al mismo tiempo, pues bueno, habrá que hacerlo, ya que pues bueno, la educación nos ayuda o nos abre el acceso a mejores oportunidades de empleo gradualmente, porque no es de la noche a la mañana me meto a la licenciatura y ya voy a tener un superpuesto o ya voy a tener asegurado mi salario mensualmente. Entonces yo creo que es un camino largo también, y también depende mucho de la mentalidad de cada joven, porque también conozco personas de mi edad, o a lo mejor un poquito mayores, que ya no les interesó ni siquiera terminar la prepa. Entonces ellos están a gusto trabajando en la maquiladora o trabajando en Cinépolis, o están a gusto con una jornada de 12 horas laborales por un salario mínimo, y así la viven bien, y no se les ve como el ánimo o el entusiasmo por estudiar de perdido una carrera en línea, o a lo mejor barata, o a lo mejor esta escuela que son nada más los sábados. Entonces no hay, porque aquí en Ciudad Victoria sí existen las oportunidades de terminar una licenciatura, a lo mejor no tan costosa, pero si le echas muchas ganas, a lo mejor yo creo que sí se podría, pero sí existen jóvenes que no tienen el interés en absoluto por continuar sus estudios. Desinterés, apatía por llegar a una expectativa mayor. Pues sí, es que, bueno, digamos que vivimos una sociedad, en lo general, no solamente a nivel estado o ciudad. Me gustaría hablar en lo muy general, hablar de México como sociedad. Vivimos en un momento en el que, aunque nuestro presidente dice que ya se acabó la corrupción, pues la seguimos viviendo, ¿no? Y vemos que a lo mejor no es tan cierto que el más preparado o la persona más capaz para tomar un puesto pues lo pueda tener, y lo vemos hasta por ejemplo en los puestos de alta jerarquía del gobierno de la República. No siempre es el más apto para, sino es pues el más conocido, el favorito de alguien que ya estuvo antes en tu partido. Y no solamente ahí, también lo podemos ver a nivel local. O sea, siempre son este tipo de situaciones en las que ni toda la preparación ni todo el esfuerzo pues te vale. Entonces también hay un cierto grupo de personas, lo puedo llamar así, ¿no?, resentidas con el sistema, y dicen, bueno, pues ¿para qué me esfuerzo? Sí, el desencanto, ¿no? Sí. Tenemos un comentario por parte de la audiencia de ORT Noticias. Dice: hola, buenos días. La pobreza en el país posiblemente sea hasta más alta, porque México es un país donde los salarios son demasiado bajos y desde hace muchas décadas, y obviamente todo nos cuesta y muy caro. Y así no se puede. Pues digamos que esta medida pues la saca el Coneval, ¿no?, que es pues un órgano del gobierno, y pues lo tomamos como una realidad. Lo cierto es que en la vida práctica pues a lo mejor 2 salarios mínimos pues no nos alcanzan tampoco para tanto, a lo mejor ni 3. A lo mejor un salario digno está por ahí de 4 a 5 salarios mínimos. Entonces, pues sí, posiblemente la pobreza la podemos medir todavía mucho más amplia. Sí. Pero la situación es esa, ¿no? Que de alguna manera pues nos dan estos números y dicen, pues con 2 salarios mínimos o con un salario mínimo, esta persona ya debe de poder vivir y debe poder costearse
los alimentos, por ejemplo. Y por eso nos dan estos números, pero posiblemente estemos hablando de más millones de jóvenes, no solamente 16, que están viviendo situaciones muy difíciles. Sí, situaciones precarias, situaciones complicadas, como lo dice quien nos manda este mensaje. La situación, la falta de recursos, dice, no es, costó durante muchas décadas y hoy pues todo está más caro, entonces pues también demandas un sueldo mucho mayor. Gracias, ya se nos está terminando el tiempo. Gracias, Luciano Martínez. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Muy contento, como siempre, de venir a estas mesas de análisis. Y pues bueno, ya listo para la próxima invitación. Gracias por acompañarnos, Lorena Torres. También muchísimas gracias, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias, Claudia Vázquez, y también agradecer a la ORT y al ingeniero Enrique Cárdenas por abrirnos el espacio y poder dejarnos compartir nuestra opinión abiertamente. Gracias a los jóvenes universitarios Luciano Martínez y también Lorena Torres de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle. Oiga, ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, no sin antes agradecerle al que nos haya acompañado a lo largo de este espacio de noticias y lo esperamos el día de mañana, por supuesto, en la primera emisión de ORT Noticias en punto de las 6 horas. Gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Nos vamos, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.